Buenas tardes, sed bienvenidos a la presentación de la obra literaria Fotos de ciudades que amanecen. Esperamos que disfruten de un agradable e interesante coloquio sobre literatura y sobre la obra que se presenta hoy. Me gustaría presentarles a las personas que han hecho posible este acontecimiento y este libro tan repleto de pequeñas historias, de relatos que nos acercan con la realidad más impactante y en otros momentos nos consiguen sacar una sonrisa, que nos hace evadirnos en ciudades de ensueño, mientras deslizamos hoja tras hoja hasta llegar al final. Es un placer presentaros a Alicia Ares, nacida en Ávila, que estudió en la Universidad de Salamanca de Trabajo Social y Filología Hispánica, que desde niña vivió rodeada de libros y poetas, ya que su padre Luis también lo era. Juntos crearon hace 10 años la editorial Cuadernos del Laberinto, con la intención de dar a conocer la poesía española contemporánea. Ante el éxito de tal hazaña, la editorial amplió sus colecciones a la novela negra y a la narrativa, y hoy en día es un referente editorial independiente. Y además es la editora de la obra literaria que presentamos hoy aquí. José María Arranz, escritor, poeta social, editor de la editorial Poeta de Cabra y autor de obras como Hijos de la Miseria, Las razones del lobo y Sofismas y Amargo despertar, que es una obra musical y poética, y miembro también del aula de encuentros del Círculo de Bellas Artes, que es una tertulia poética. Y por supuesto a Jorge Díaz Leza, el autor por cuya obra estamos hoy aquí. Nacido y residente en la ciudad de Madrid, licenciado en Geografía e Historia, colaborador habitual del programa radiofónico El Rincón de las Letras y redactor de reportajes en la revista virtual Viajes y Viajeros. Ha publicado, junto a María Jesús Leza, la novela El manuscrito de San Florián, en el año 2009. Participa también en una antología poética, Donde no habita el olvido, en el año 2011, y en el año 2015 publicó su poemario Todas las vidas. Y hoy presentamos su primer libro de relatos, Fotos de ciudades que amanecen. Cedo el turno de palabra a Alicia Ares, editora de la obra. Gracias. Buenas tardes. No sé si me escucha. ¿Me escucha, verdad? No. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Quizá? No, tampoco. Entonces, tendremos que usar. Se nos escucharé. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a los miembros de la mesa. Efectivamente, como ha dicho mi compañero, estamos aquí para la presentación de un libro de relatos. Yo conocí a Jorge a través de su madre, que está aquí, María Jesús Leza, de Casta le viene al galgo, ya que María Jesús es una escritora de primera fila. Este año, por ejemplo, ha sido finalista en el País Vasco con su obra Recuerdo del Norte, donde se le quería otorgar el premio al mejor libro de narrativa del año. Finalmente no lo ha conseguido, pero sí que estaba entre los finalistas. Entonces Jorge ha heredado mucho talento de su familia, que siempre ha estado rodeado de libros, y ha sabido cultivar todo este don familiar. El libro de Jorge, Fotos de ciudades que amanecen, es un libro que reconcilia con la literatura, porque el lector disfruta. Esto es muy importante hoy en día, donde nos encontramos libros que pueden ser literariamente muy aceptables, pero que el público a veces no los entiende. Encontramos 4 tipos diferentes de relatos en Fotos de ciudades que amanecen. Todos ellos tienen el común denominador que sitúan los relatos en ciudades que desarrollan las historias a través de toda la historia de la humanidad, desde la Edad Media hasta hoy en día, que también en muchos casos son relatos que hablan sobre la propia literatura. Por ejemplo, hay uno que se centra mucho en la figura de Shakespeare o de Cervantes, y que entroncan todas las generaciones. Jorge es una persona que es muy activa socialmente y también está muy preocupada con el medio ambiente, y esto se nota en sus relatos, porque hay varios que plasman absolutamente esta preocupación por el medio. Son siempre relatos brillantes. Esto es algo que me gustó mucho como editora, ya que no siempre es así. No siempre los manuscritos que llegan a las editoriales, como ustedes sabrán, tienen esta brillantez. Entonces yo a Jorge prácticamente no le conocía, sí que era amiga de su madre, pero durante el proceso de edición he tenido la ocasión de profundizar más en su amistad, y he descubierto en él un escritor brillante, una persona inteligente, y por eso estoy encantada de tenerle en la editorial. Dar las gracias también a Monse Cano, que es también una escritora que ha escrito el prólogo del libro. No he podido estar aquí porque ella ahora está participando en un concurso de televisión en el que lleva como 40 programas. ¿Cómo se llama? El Boom se llama. Es una de las concursantes que lleva ya más de 40 programas, entonces
por los horarios de grabación no ha podido estar aquí, pero nos ha hecho partícipes de hecho nos ha dado las preguntas para luego preguntárselas al autor, y yo quiero destacar el buen prólogo de Monse. Nada más, muchas gracias por contar conmigo, Jorge. Cedo la palabra al siguiente. A ver, sigue. A ver. Muchas gracias, Alicia, por tus palabras, por lo que es esta obra y por lo que representa. A continuación, José María Herranz nos hará un análisis de la obra más exhaustivo. Buenas tardes. Bueno, primero decir que estoy muy emocionado porque yo he trabajado aquí en este sitio 4 años de mi vida en los años 80. Esto era antiguamente la Junta de Retiro y me ha hecho mucha ilusión ver cómo lo han reformado y han hecho esta biblioteca. Y bueno, también agradezco al Ayuntamiento de Madrid, supongo, ¿no?, la cesión del espacio para realizar el acto. Estamos aquí para presentar el primer libro de relatos de Jorge Díaz Leza, Fotos de ciudades que amanecen, editada por Cuadernos del Laberinto. Previamente, este joven autor madrileño ha publicado también el libro de poemas Todas las vidas en la editorial Poeta de Cabra y la novela El manuscrito de San Florian junto a María Jesús Leza, su madre, en la editorial Entre líneas. Además fue incluido en la antología poética Donde no habite el olvido, dirigida por mí mismo y que reúne 41 voces poéticas españolas actuales. Estamos, por tanto, hablando de alguien ya curtido en el mundo literario, que posee también algunos premios en su currículum y que codirige 2 programas de radio. Además, y eso le honra, hablamos también de una persona profundamente comprometida en los movimientos sociales y ecologistas. Suele decirse que jerárquicamente el relato y el cuento son de un orden literario superior a la novela, por aquello de la concisión, la brevedad y la dificultad que supone plantear, desarrollar y resolver el nudo narrativo de forma adecuada. Tras leer Fotos de ciudades que amanecen, el lector entiende por qué. Este libro está integrado por un conjunto de relatos sobre diversas ciudades o inspirados en ellas, ciudades dotadas de un significado especial por su propia historia o por preferencia del autor. En sus páginas nos sumergimos progresivamente en Estambul, Venecia, Londres, Madrid, Atenas y Barcelona. El libro comienza con Estambul, evocando la tradición de los cuentos orientales y sufíes, su extraordinaria sensibilidad y una hermosa historia de amor. Los pensadores de la Ilustración europea están presentes en Venecia. Londres sirve para ilustrar en 3 relatos históricos la rebelión de los comuneros en la Castilla del siglo XVI y la especial incursión de uno de ellos en la corte inglesa, así como el sorprendente encuentro de 2 escritores del siglo de oro en la capital de la corona británica. El tercer relato corresponde a un enigmático personaje, hijo de alemán, en busca de su filiación en el Londres de los años 50. De modo que tras hacernos partícipes de nuestro acervo como europeos, con las historias que transcurren en todas estas ciudades, Díaz Leza nos sumerge de lleno en la actualidad a partir del relato de Madrid. Y es aquí donde quedé absolutamente fascinado, como no podía ser menos, viniendo de su pluma certera y de su capacidad para observar y describir la realidad más cercana. Madrid comienza con un relato tremendo sobre una familia del franquismo durante la transición. Nos deja sin aliento ante la narración de unos hechos luctuosos. El siguiente relato describe de forma muy original la historia de una actriz famosa durante los años 80 en la movida y echada tristemente a perder años después. Y el último relato toma como excusa argumental un coqueteo con el satanismo entre un grupo de amigos que comienza como un juego o una broma y realmente termina muy mal con el paso del tiempo. El lector entenderá por qué y no es en absoluto lo que ustedes esperarían. A partir de Atenas la narración se precipita. Con diferencia, Valencia y Barcelona son para mi gusto, junto a Estambul, que abre el libro, los mejores capítulos del libro. La pluma de Díaz Leza se vuelve más ágil, creíble, cercana. La historia de la corrupción urbanística resulta absolutamente reconocible, como en tantas y tantas ciudades españolas, con sus dramáticas consecuencias. La historia de la niña Rosita es irreverente y divertidísima. El mundo de la pornografía, en el siguiente relato, bosqueja las relaciones afectivas y amorosas de 2 personajes extremos, unidos por una pasión más allá de lo meramente sexual. Y el último relato magistral da título al libro y describe la hermosa relación entre 2 amigos en su devenir por la vida, evocando uno de ellos, ya adulto, su juventud durante un viaje por Europa en el Interrail. La claudicación de los adultos frente a la utopía juvenil y el amor
algo vivido por todos, es su corolario. Con diferencia, Díaz Leza es un autor con conciencia, si tal calificativo debe usarse para describir a un artista comprometido con el humanismo y la libertad. Se ha debatido largamente desde siempre acerca de la función social del arte y sus diferentes formas de expresión. Posicionarse inequívocamente contra el poder y sus abusos, desde una ética claramente humanista y liberadora, es lo que introduce Díaz Leza en sus creaciones literarias. Y eso en estos tiempos duros y difíciles, cuando vivimos una dictadura económica y prácticamente política también, es muy de agradecer. Porque Díaz Leza cree en el ser humano, mantiene la esperanza en una vida mejor para todos y en una organización social justa, frente a la estulticia común de los fanáticos dinerarios y religiosos de todo pelaje, cada vez más abundantes. Y algo que llama poderosamente la atención es el tratamiento que el autor da a la amistad y al amor. Esas dos virtudes humanas, cuyos límites se difuminan en el relato que da título al libro, construyen la armazón de una historia que finalmente otorga sentido al conjunto del libro. Y tiene doble valor por protagonizar la historia dos hombres, dos amigos, porque de algún modo el amor y los afectos masculinos son víctima y verdugo del machismo al mismo tiempo. Y eso es algo que el propio autor rechaza en su discurso y ello es muy de agradecer. La última gran batalla contra el machismo la debe protagonizar la bisexualidad, como ya decían los primeros pensadores radicales LGTB de los 70 y posteriormente la filosofía queer en los 90, reconstruyendo las relaciones entre todos nosotros independientemente de nuestro sexo. Abrazar sin miedo el propio cuerpo en él o en la de otro y también el cuerpo del sexo opuesto o del intersexo. Esto que digo puede sonar muy abstracto y teórico y real, pero la utopía es la que mueve las conciencias y reconocer al otro en nosotros mismos es el primer paso para la propia liberación. A continuación, paso la palabra a Olga. Gracias. Muchas gracias por este análisis tan sencillo de la obra que nos tiene aquí reunidos hoy. Sin duda, muchos de los presentes estaréis ansiosos por saber más sobre ella, incluso por escuchar algunos de los relatos que la componen. Pues estáis de enhorabuena. Nuestros compañeros Sol Ferrato y Emilio Linder nos interpretarán el primer relato que abre este libro, Dolunay. Sol Ferrato interpretará la ciudad de Estambul y Emilio Linder lo hará en el papel del extranjero. Compañeros, os cedemos la palabra. No sé. No funciona. No puede que entenderlo. Bueno, todo paso. Déjamelo. Vamos a ver si se escucha bien. Sí, ahí sí. Si nos juntamos a la hora de decir, bueno, si tú puedes hacerlo con el... No funciona, ¿no? No, pero bueno, os arrimáis y ya está. Incluso no haría falta proyectar. Muy bien, ¿eh? Soy bien a... Además tú tienes buena voz, Emilio, tío. Tú tienes una voz potente. Bueno, y tú también. Pues nada, empezamos. El corazón es un niño, espera lo que desea. Proverbio turco. En toda mi larga vida de ciudad milenaria, creo que pocas veces presencié algo tan hermoso como el nacimiento de Dolunay. Apareció entre unas coles una noche de luna llena. La encontró su padre que, como tantas otras veces, no podía dormir y paseaba por el huerto. La niña se hallaba envuelta en unos suaves paños de lino blanco, totalmente bañada en lechosos resplandores. Era como si la luna, con sus brazos de luz, la estuviera depositando sobre la tierra, suavemente. El matrimonio interpretó el hecho como un milagro de Alá, que puso término al fin a sus insomnios insoportables. Los dos ansiaban ardientemente tener hijos, pero justo ese día se cumplían ya 3 años desde la celebración de sus bodas, sin que una sola semilla germinara en fruto. A la mañana siguiente fueron a dar gracias al cielo, a mi mezquita azul, y llamaron a la niña Dolunay, que en la lengua de mis pobladores significa luna llena. Así, Dolunay fue creciendo día a día, convirtiéndose en una de las muchachas más hermosas que yo he podido llegar a ver correteando por mis calles. Sus ojos eran grandes y verdes, su piel morena y suave, su pelo negro y sedoso. Mas no era de aquellas a las que la belleza convierte en egoístas y engreídas. Dolunay gozaba de una bondad sincera y humilde que ni todos los halagos y cumplidos del mundo hubieran logrado corromper jamás. Siempre estaba dispuesta a ayudar al necesitado, a compartir su tiempo y su alegría con personas enfermas.
para aliviar un poco sus penalidades, por lo que llegó a ser en aquel tiempo una de mis más queridas y apreciadas habitantes. Una tarde, la joven hizo un descubrimiento a la vez maravilloso y extraño. En el mercado, al compás de la melodía de unos músicos ambulantes, su cuerpo empezó a moverse como impulsado por una irrefrenable fuerza y mágicamente, sin práctica previa, sin instructor, comenzó a bailar. Todos quedaron embelesados mirándola y muchos le arrojaron monedas de plata y oro que ella después compartió con los mendigos. La fama de Dolunay saltó mis murallas y muchos llegaron hasta mí desde los más recónditos lugares únicamente por verla danzar. Por esos días, entre otros muchos, cruzó el Bósforo un extranjero venido de Occidente, un hombre más bien mayor que a todos sorprendía por la fealdad de su rostro. El extranjero pasó por el mercado justo cuando la muchacha bailaba ante las gentes. Recuerdo a la perfección su forma de mirarla. Era como si la conociera, o más bien con esa expresión de profunda felicidad del que ha encontrado algo que buscara a largo tiempo. Extrañamente para mis habitantes y también para mí, la joven cayó rendida en los brazos del extranjero. Todos, y yo también, nos preguntábamos cómo una muchacha tan buena y hermosa, que tenía como pretendientes a los jóvenes más ricos y apuestos, podía elegir a un hombre viejo y feo que la mujer menos agraciada hubiera rechazado. Sin embargo, finalmente las bodas se celebraron, alumbrando la fiesta más esplendorosa y alegre que he podido rodear yo tras mi abrazo de muralla, al menos desde que mi nombre cambió por Estambul. Por muchos años que siga viviendo, por mucho que un incendio, peste o guerra acabe convirtiéndome en un triste amasijo de piedras huérfanas enterradas y aún tarde siglos en llegar, creo que nunca olvidaré la inmensa felicidad de aquellos esposos el día de su boda y durante los días que siguieron después. Sin embargo, como cuentan en sus viejas historias mis habitantes griegos, la felicidad humana, cuando roza límites próximos a lo divino, suele despertar la envidia de los dioses. Así, tras unos pocos meses, el extranjero cayó gravemente enfermo. Una vieja herida que tenía en la cabeza se abrió de pronto y comenzó a verter a mares sangre y pus. Quemado por la fiebre, empezó a relatar una extraña historia de un modo desordenado y confuso que ninguno de los médicos que guardaban su lecho acertaba a comprender. Yo, en el reino del que provengo, defendía la justicia y a los débiles, y por eso muchos me odiaban. Estuve a punto de morir cuando uno de mis enemigos quiso acabar conmigo y me causó esta herida que ahora, no sé cómo, se ha vuelto a abrir para matarme. Todos me dieron por muerto. Entonces aproveché la situación. Mudé de nombre y huí a un país lejano para cambiar completamente de vida. Quise olvidarme del pasado, centrándome en mis estudios de ciencia, en la realización de un viejo anhelo que desde joven me obsesionaba. Poco después, casualmente, mi espada salvó a un hombre que era atacado por 2 asesinos a sueldo en el callejón oscuro de una ciudad. El hombre al que socorrí resultó ser un duque que, agradecido, me ofreció protección en sus tierras y me enseñó un viejo tratado. No pude salir de mi asombro cuando advertí que aquel libro contaba precisamente cómo lograr mi sueño, mi utopía, y que cuando llegas allí, si imaginas algo, por muy extraño que sea, lo que sea capaz de concebir tu mente, se materializa de inmediato en algún lugar de la tierra. Mas no te sobrevive, porque es solo un sueño, y los sueños mueren con quien los ha soñado. Dolunay penetró en la habitación donde penaba su esposo, lanzándose angustiada junto al lecho y tomándole la mano. Él, al oído, muy bajito, comenzó a recitarle un poema. Sé que no debía haberte soñado,
embargo, tu imagen en mi mente brotó cual el musgo menudo de una piedra humedecida por no se sabe qué nube, con la nitidez de los seres reales y con la esfera terrestre en tu telón de fondo. Te vi bailar frente a mí sobre el suelo de la luna. Allí estarás naciendo, te expliqué, en algún punto indefinido de esa lámpara azul que ilumina tu danza para volverte viento el día de mi muerte. Y mi imaginación, cuando dormía, se escapó por mi boca. Buscó una cuerda en mi equipaje y me ató de pies y manos. Después se sentó a inventarte. Y lo hizo con la perfección del demiurgo, que ordenó estas esferas virulentas de constelaciones que contemplé tan lejos de la madre tierra. Recuerdo que tu voz en mi cabeza susurraba mis propios pensamientos y el viento lunar me besaba con la forma de tus labios. Sé que no debía haberte soñado. Ahora ya solo espero vivir lo suficiente. Perdóname, Don Unai. Perdóname por haberte creado, por ser yo la causa de tu existencia y porque precisamente por esto, el día que yo desaparezca, tú también desaparecerás. Yo te soñé, Don Unai, y te busqué por todo el mundo hasta encontrarte aquí, en Estambul, porque no quería morir sin conocerte, sin vivirte, pero no fui capaz de asumir que ya era un hombre viejo, que tú desaparecerías en la flor de la edad. Cegado por mi sed incurable, no quise pensar en las consecuencias. Yo, que toda mi vida luché por aliviar el sufrimiento de los hombres, ahora lo sembraré por todos los rincones de esta ciudad maravillosa. Fui débil, Don Unai, muy débil. Antes de cambiar mi nombre, yo era un poeta, un héroe, un sabio. Pero hubiera dado todo mi valor, toda mi ciencia, todo mi talento por un solo beso de amor puro. Esta herida que ahora me mata me la hizo una viga que me lanzaron desde un andamio mis enemigos. Aquel libro contaba cómo volar hasta la luna, ciñendo a tu cuerpo unos frascos de rocío para ser atraído por la fuerza del sol, y que todo lo que se sueña en la luna se materializa en la tierra. Y yo llegué a la luna, impulsado por mis frascos de rocío, y me senté a imaginarte, Don Unai, el sueño de una mujer que, pese a mi rostro, me amara. Aquella noche ocurrieron cosas muy extrañas. Puedo jurar que jamás vi nada semejante en toda mi larga existencia de urbe populosa. Soñé que una dama en un país muy lejano, a su vez, me soñaba a mí. Su sueño volaban por entre mis cúpulas, mis minaretes y mis torres, hasta entrar por la ventana de la casa del extranjero y contemplar su muerte. Así, debió exhalar su último aliento, agarrado de la mano de Don Unai, que lloraba a su lado. Don Unai, de repente, se deshizo en el viento como una nube de humo polvareda. Ante el estupor incrédulo de los que allí estaban, su túnica de seda se desplomó vacía, suavemente. Un llanto desgarrado sacudió mis calles. Un poeta, nacido en mis entrañas, dijo una vez que el cielo no era otra cosa que un inmenso bosque invertido con ramas y pájaros azules. Cuando desperté, el nuevo amanecer era tan resplandeciente que fue como si ese bosque se estuviera incendiando. El color fuego del sol acaparaba el horizonte y frente a él se recortaban las siluetas de mis cúpulas, negras como un presentimiento. Y así fue. Todas las conversaciones que llegaron a mis oídos me confirmaban que, durante la noche, había sucedido exacta y realmente lo que yo había soñado. Esta mañana, 2 meses después, me he quedado boquiabierta cuando he visto a la dama de mis sueños desembarcar en mi puerto. Sí, era ella, sin duda, alta, esbelta, como yo la vi aquella noche estando dormida.
Vestía un traje de religiosa católica y llevaba una cruz de madera muy grande y colgada de su cuello. Igual que el mío propio lo hiciera una vez, el nombre del extranjero también había cambiado. Ella, nada más bajar del barco, paró a unos viandantes y preguntó, a través de su intérprete, ¿dónde se hallaba la tumba de Cirano de Bergerac? Muchas gracias por dar voz a este relato tan romántico y poético. Gracias a ti. Ahora damos paso a Jorge Díaz Lefa. Es un placer presentaros a una persona que tiene muchas virtudes, que es sincero, directo, convincente y amable, y que hace gala de un desparpajo sin igual con la pluma, y que no nos deja de sorprender a cada página que pasamos cuando leemos su libro. Una obra que hace que la clara quietud del bosque se vea turbada por un temblor estridente, brutal, desesperado, el choque de los aceros. Bueno, gracias Ezequiel, gracias a todos por vuestras palabras y por la lectura. ¿Se me oye? Vale. Bueno, de todas maneras, al final tengo reservado un apartado de agradecimientos, o sea que, bueno, vendrán al final. Bueno, yo decir que no me voy a enrollar mucho, que tranquilos, esto va a durar poco. Sobre todo para los que no tienen costumbre de venir a actos de este tipo, pues que se tranquilicen, porque no va a durar mucho. Y bueno, sobre todo, no me interesa mucho hablar a mí, sino que hable la mesa, que hable el público, y me gustaría un poco contestar a las preguntas de unos y de otros, ir desvelando un poco pues de qué va este libro para ver si os convence o no os convence o lo veis interesante o no, ir desvelando esto pues a través de vuestras preguntas y de las respuestas que yo haga. Pero bueno, yo creo que es necesario un poco responder a la pregunta que me han hecho en varias ocasiones, ¿no? Que es la pregunta de qué se encontrará el lector o lectora, ¿no? Bajo el título Fotos de ciudades que amanecen. No voy a ser muy breve, ya digo. José María yo creo que acaba de guiarnos por un estupendo recorrido por el libro y evidentemente no me voy a repetir. Pero bueno, ¿qué es Fotos de ciudades que amanecen? Bueno, pues yo diría que se trata de un conjunto de relatos, en principio, que tienen en común desarrollarse en ciudades y tratar, bueno, entre otras muchas cosas, sobre la vida urbana. Las ciudades son Estambul, Atenas, Venecia, Londres, Barcelona, Madrid y Valencia. Y bueno, pues los relatos, pues bueno, el libro está dividido en apartados y los relatos se van desarrollando en estas ciudades. Pero bueno, yo lo definiría, pero quería decir que dentro de este contexto común de las ciudades, de la vida urbana, ¿no?, pues existe gran variedad de temáticas. Yo creo que ha salido un libro tremendamente variado. Luego también a lo mejor hay ocasión de comentar por qué, ¿no? Pero a mí me gusta esto de la variedad, de que cada relato sea un poco de su padre, de su madre, de que no se parezcan entre sí, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar un poco los elementos comunes. Dentro de estos elementos comunes, yo lo definiría el libro en conjunto como un viaje en 4 planos. Yo creo que es un viaje por el espacio, porque se van recorriendo diferentes escenarios, diferentes ciudades, como ya he comentado. También es un viaje por el tiempo. Hay una progresión histórica en los relatos, comienzan a finales de la Edad Media algunos y acaban pues en estos años prácticamente recientes, ¿no? Sobre todo pues cuando empezó la actual crisis económica, ¿no? Incluso hay uno que se desarrolla en el futuro, en el 2028, ¿no? Pero bueno, hay un recorrido temporal. También, bueno, me gusta mucho la historia, esto también lo podemos comentar más adelante, y bueno, pues el tema histórico siempre me ha atraído, ¿no? Además he estudiado geografía e historia, ¿no? Y el tercer plano sería el alma. Yo creo que es otro plano, ¿no? Porque, bueno, yo en el libro creo que hablo de mis inquietudes personales más hondas, ¿no? Hablo del amor, hablo del erotismo, la amistad, como ha hablado José María, lo político, lo social, lo ecológico, como ha comentado también Alicia, el peso de la familia, muchas cosas que yo creo que en mi vida pues son temas importantes y temas que me importan, ¿no? Y este viaje por el alma, bueno, pues también se puede reflejar a lo mejor en el cierto estilo poético, de prosa poética que tiene muchos relatos, ¿no?
El cuarto plano yo creo que sería lo literario. Hay, como ha comentado ya Alicia, cierto componente de metaliteratura, en el sentido de referencias a autores y personajes famosos, la presencia del lenguaje poético, que es más puramente literario, como ya se ha comentado. Y, bueno, lo más importante, existe una cierta experimentación con diferentes géneros. Yo creo que hay muchos géneros literarios en este libro, dentro de este género literario. El género fantástico tiene una presencia importante, ya lo habéis escuchado en el relato de Dolu-Unai. El género costumbrista, por ejemplo, aquí han venido fans de un relato que se llama Rosita y los Reyes Vagos, que es muy puramente costumbrista. Han venido a la presentación sus fans más acérrimos del personaje de Rosita. Bueno, también el relato, por ejemplo, de Mensajes grabados, tal. Bueno, pues yo creo que es el género costumbrista, histórico, por supuesto, en El duelo, que le gusta mucho aquí a Ezequiel. El erótico, bueno, de hecho hay un relato que se titula Porno y va sobre el mundo de la pornografía. Bueno, pues el erotismo también aparece. La novela negra también. Bueno, respecto a esto hay un relato que, bueno, pues hay diversidad de opiniones, ¿no? Hay gente que lo ha calificado como que puede tener elementos de la novela negra. Alicia, por ejemplo, dice que no, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, en fin, que os quedéis que he experimentado con diferentes géneros. Pero ¿cuál es lo más importante de este libro? Bueno, pues yo lo he escrito y lo he elaborado con una intención, que es para que el lector o lectora se divierta, fundamentalmente, para que se pase un buen rato leyendo historias. Como dice Monsecano en su prólogo, que yo creo que lo dice muy acertadamente, que no está aquí, pero bueno, he intentado hacer un libro de relatos en el sentido más auténtico y positivo del término. Bueno, pues un libro que reivindica la literatura como placer, ¿no? Bueno, pues por eso he intentado escribirlo con un lenguaje relativamente sencillo y he intentado utilizar todos los recursos que he tenido a mi alcance para que los cuentos se enganchen, para que el lector o lectora no pueda parar de leer una vez que empieza. Esa ha sido mi intención. Y bueno, yo creo que en gran parte se ha logrado, pues un poco por mi propia apreciación y por la apreciación de gente de amigos que ya han tenido oportunidad de leer el libro. Pero bueno, yo ya me callo y creo que es el momento de someterme a las preguntas, primeramente de los miembros de la mesa y luego del público, ¿no? Y ya con esto pues ya podemos dar por finalizado el acto. Primeramente, bueno, Alicia va a leer unas preguntas que ha mandado Monsecano, pero bueno, ¿qué querías comentar, Ezequiel? Sí. No, nada, eso. Vale, primeramente sí. Monsecano, bueno, pues la prologuista, que no ha podido estar, como ya ha comentado Alicia, pues no está aquí, pero su espíritu está con nosotros, porque nos ha mandado unas preguntas. Sí, Monse ha mandado 4 preguntas. La primera es: en este libro utilizas una amplia gama de recursos estilísticos, desde el poema a las diversas voces narrativas. ¿Cuál es la razón y qué efecto has procurado con este método de trabajo? Bien, gracias, Alicia. Bueno, pues muy brevemente, hay un libro que me encanta de uno de mis autores predilectos, que es Truman Capote, que se titula Música para camaleones, ¿no? Entonces, en el prólogo de este libro, este escritor pues comenta que un autor de novelas o de relatos o de narrativa tiene que, si conoce otro tipo de géneros y todo lo que ha aprendido sobre ese tipo de géneros, pues tiene que utilizarlo en la narrativa, en la novela o el relato, porque son géneros muy abiertos que dan pie a eso. Yo creo que se refiere, los poemas, si se refiere a los poemas que he introducido. Bueno, pues yo sí, obviamente, he escrito poesía y creo que eso, pues en algún momento, pues no viene mal utilizar ese recurso que tú tienes, que conoces, ¿no? O por ejemplo, el tema de las diferentes voces narrativas, pues a lo mejor se puede referir, yo no sé exactamente a qué se refiere Monse, pero a lo mejor se refiere pues a lo mejor a mis conocimientos sobre teatro, porque he hecho mis pinitos como autor teatral, como guionista de guiones de cine en algún momento. Bueno, no me considero dramaturgo ni guionista,
pero tengo ese conocimiento. Entonces ese recurso lo tengo y por lo tanto lo utilizo. Pero bueno, también he de decir que depende un poco del relato, ¿no? De lo que te pida la historia. No puedes meter un poema, por ejemplo, en cada relato porque sí. En el relato todo tiene un sentido. Como decía Chekhov, si aparece un clavo al principio de un relato, el protagonista tiene que acabar colgado de ese clavo, ¿no? Creo que dijo algo así, ¿no? Entonces es eso, que todo tiene que tener un sentido. Entonces, estos recursos pues los utilizaré obviamente si los pide el relato. Por ejemplo, yo creo que el relato de Dolunay, que han leído estupendamente aquí Sol y Emilio, pues emití un poema. Pues ¿por qué? Porque creo que ese poema venía bien. También en el último relato del libro, pues lo mismo. Yo creo que ese poema tiene un sentido dentro del relato. Y lo mismo las diferentes voces narrativas. Bueno, pues por ejemplo, solo he utilizado, yo recuerdo, por lo que puedo recordar, ahora mismo en el relato del Diablo en el espejo, pues eso se utiliza porque, bueno, pues hay una parte del relato que a lo mejor conviene más un narrador omnisciente, porque es una parte más objetiva, más de narrar hechos, de narrar acciones, y otra parte más lírica, ¿no? que atiende más al sentimiento de un personaje, ¿no? Entonces, para que este sentimiento de este personaje sea más profundo, pues entonces utilicé la primera persona, utilicé la tercera y la primera persona en un mismo relato. Y nada más puedo decir de esto. Jorge, tú que eres un amante de la naturaleza y una persona muy comprometida con su conservación y cuidado, ¿por qué has elegido para este libro la geografía urbana? Bueno, hombre, yo le diría a Monse que el ecologismo como ideología no solamente trata del campo y del medio rural, ¿no? También los ecologistas han luchado y luchan porque haya un entorno urbano ecológico, en el sentido de que no haya polución, de que haya parques, de que la energía se produzca de manera renovable y que el tema medioambiental también atañe a la ciudad igualmente que al campo, ¿no? al medio rural. Pero bueno, yo creo que es un poco un contrapunto de la novela que escribió junto a María Jesús Leza, que se titula El manuscrito de San Florián, que transcurre en un pueblo. Pues yo creo que de alguna manera en esa novela pues hablamos un poco del medio rural, ¿no? Hablamos del medio rural en la actualidad. Entonces, pues yo creo que este libro pues he intentado hablar un poco del medio urbano. Tengo dos libros de narrativa, bueno, pues uno trata del medio rural, perdón, y el otro, bueno, pues he querido de alguna manera centrarme en el medio urbano, en la ciudad y sus problemas. De todas maneras, aunque a mí me guste mucho el campo, yo vivo en una ciudad y por lo tanto, bueno, pues los problemas de las ciudades, pues en principio me atañen más o me afectan más, entonces me afectan más todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera a lo mejor me importan más en el sentido de que lo sufro más, ¿no? No sé. En el volumen hay una gran variedad de tonos, desde el legendario hasta el más urbano, incluso el propio de la fantasía. ¿Esta diversidad responde a tu propio acervo literario o es un retrato de la multiculturalidad de nuestra época? Bueno, pues yo lo que diría respecto a esto es que el libro no ha surgido tanto como un libro de relatos que esté en tu cabeza, como puede suceder que diga, bueno, pues voy a hacer este libro con estos relatos, ¿no? Sino que se ha ido construyendo. Entonces, de alguna manera, a lo largo del tiempo, pues yo he ido haciendo relatos y al final les he integrado en un libro y les he dado un sentido de conjunto, ¿no? Que es lo que comentábamos de las ciudades y de la vida urbana, ¿no? Como características comunes. Entonces, como han sido relatos que he ido haciendo, pues ha habido muchísima experimentación, ¿no? Porque también es un libro muy de experimentación, muy de aprendizaje. Entonces yo he ido aprendiendo como narrador en los relatos de este libro. Entonces, ¿qué hace alguien cuando está aprendiendo? Pues experimentar con diversos géneros, ¿no? Entonces, por eso la gran variedad de géneros que ya he comentado. También hay mucha influencia del tema de las tertulias literarias y los talleres. Yo pertenezco a la tertulia de relato Luis Cañadas. Y bueno, pues en estas tertulias pues muchas veces se experimenta con cosas, se experimenta con géneros. Vamos a hacer un relato erótico, vamos a hacer un relato
navideño, o sobre determinados temas que todos decidimos escribir sobre eso y luego ponerlo en común, ¿no? Pues hay varios relatos que han surgido de eso. Por ejemplo, el relato erótico que comentaba antes sobre el mundo de la pornografía porno, pues surgió de que decidimos hacer un relato erótico. El de Rosita pues surgió de que vamos a hacer un relato navideño, de ambiente navideño. El del Diablo en el espejo, pues venga, vamos a hacer un relato de terror. Entonces todo eso pues ha ido surgiendo un poco de esta experimentación y de esta formación, ¿no?, como narrador. Y bueno, pues un día se me ocurrió darle esta forma, se me ocurrió darle este sentido común que os he comentado, y un poco de ahí surgió, y un poco por esto es la razón de esta variedad de temáticas o de esta variedad de géneros. La última pregunta. Aunque la palabra foto parece sugerir algo exterior e inmediato, en todos los textos hay una gran dosis de intimidad y sentimiento. ¿Los lectores podríamos interpretar que esas ciudades que amanecen son también los espacios interiores de cada uno de nosotros? Bueno, que las ciudades sean los espacios interiores de cada uno de los lectores, bueno, pues eso depende de cómo cada uno viva el relato, ¿no? Pero yo sí que creo que en el libro, si se refiere un poco a la pregunta al tema del lirismo, yo creo que hay mucho lirismo, por lo que he comentado, ¿no?, de que hablo de temas que me importan, que son importantes para mí, que los personajes, o bien son personajes bastante parecidos a mí en ciertos relatos que son un poco autobiográficos, como por ejemplo El Diablo en el espejo, el último, Fotos de ciudades que amanecen, y quizás podemos encontrarnos con unos personajes parecidos a mí, y también convivencias muy parecidas. Y entonces, pues bueno, eso lleva a situaciones lleva a relatos de carácter bastante lírico, porque hablo de los problemas y de los sentimientos que me importan. Y luego después puede haber relatos donde los personajes no se parezcan tanto a mí, pero que estén preocupados o que tengan conflictos o sentimientos que son parecidos a los míos, y conflictos sobre todo que son importantes para mí como persona, ¿no? Entonces el lirismo en esto y en el lenguaje poético de algunos relatos, pues sí, yo creo que está muy presente, y el mundo interior pues está muy presente, por supuesto, en el libro. Sí. Ahora te toca a ti, sí. Vale, yo haré 3 preguntas al autor. Jorge, ¿qué diferencia existe entre la escritura de un relato corto y la de una novela? ¿Cuál es más complicada y por qué? Bueno, pues seré muy breve. Bueno, yo he hecho las dos cosas, ¿no?, relato y novela, y tengo cierta experiencia. En un relato la diferencia fundamental, yo creo que es el tema de la longitud, ¿no?, de la extensión, ¿no?, y de la brevedad y la concisión. Yo creo que en un relato tiene que ser muy breve y tiene que ir, por lo tanto, a lo esencial. Entonces no puede sobrar absolutamente nada, todo tiene que tener un sentido, yo creo. De hecho, yo he hecho varias versiones de los relatos, entonces yo me he dado cuenta de que era más importante cuando modificaba un relato o cuando lo corregía, me dedicaba más a quitar que a añadir. Me daba cuenta de que sobraba, de que eso es algo que sientes, ¿no?, que sobra, ¿no?, que sobra porque no estás yendo a lo esencial, no estás yendo a los elementos fundamentales que necesitas para contar esa historia y punto, ¿no? Y bueno, yo creo que la novela, la diferencia es la contraria, ¿no?, que tú en una novela pues hay más posibilidad de explayarte, hay más posibilidad de escribir. Hombre, tampoco es bueno en una novela enrollarse con cosas que no tienen mucho sentido, pero a lo mejor sí que da pie a que a lo mejor dices, bueno, pues me apetece muchísimo describir la biblioteca Eugenio Trías porque me gusta mucho ese sitio y me trae muchos recuerdos o lo que sea, entonces pues me apetece, entonces voy a meter aquí una descripción. Pues eso no importa tanto, no va tanto a lo esencial, yo creo que es eso. Y difíciles, yo creo que los dos. Difíciles, el relato es muy difícil en el sentido de, pues eso, de ir a la esencia, de ir a por lo fundamental y que eso funcione, ¿no? Y de en muy pocas palabras o en muy poco espacio contar una historia. La novela es difícil, pues tal vez por lo contrario, porque una buena novela lleva muchísimo trabajo, o sea, es difícil por el gran trabajo, ¿no? Un cuento no lleva tanto trabajo como una novela en general, ¿no? Yo creo en líneas generales. Y luego después la novela, pues claro, son historias más complejas, estructuras más complicadas, entonces sostener eso y sostenerlo bien durante
200 páginas o 150 páginas o 300 o lo que dura una novela, pues es complicado. Yo no creo que sea más fácil uno y otro, yo creo que cada uno tiene su dificultad. Bien, dando por sentado que la poesía puede impregnar todo, incluida la narrativa, ¿consideras que la narrativa debe tener una cierta dosis de lirismo para funcionar mejor o no es necesario de cara al lector? Bueno, a mí me gusta mucho el lirismo y el lenguaje poético y lo vais a comprobar cuando leáis el libro. A mí personalmente me gusta mucho, pero introducir siempre el lirismo o la poesía, pues hombre, depende de lo que te pida la historia. Yo soy más partidario del fondo que de la forma. Yo creo que lo importante para mí es la historia, que la historia enganche, que la historia tenga un conflicto interesante, que tenga unos personajes interesantes, eso es para mí lo fundamental. Y a partir de ahí lo que te pida. Si la historia pide lirismo y pide un lenguaje poético, pues bien, pues estupendamente, pues entonces puedes aprovechar esos recursos, pero puede haber temas a lo mejor muy desgradados, temas a lo mejor muy fuertes, ambientes a lo mejor muy, no sé, que no te pidan eso, ¿no? Por ejemplo, el relato este de Fiesta Nacional, que a ti te ha gustado bastante, ¿no? Que es una historia un poco morbosa, un poco luctuosa, como tú has dicho en tu presentación. Pues a lo mejor ese tipo de historias no pide tanto el lirismo, no pide tanto el lenguaje poético. Yo creo que depende, y la que manda es la historia. Y la última pregunta está motivada porque eres autor de poesía y autor de narración. ¿Cuál es el secreto para escribir una buena narración? ¿Y para un buen poema? Gracias, José María. Bueno, pues a ver, yo puedo hablar de lo que me ha funcionado a mí, porque esto es cada autor es un mundo y cada uno le funciona una cosa. A mí me ha funcionado lo mismo tanto para escribir poesía como para escribir narrativa. A mí lo que me ha funcionado es fundamentalmente el tiempo, quiero decir. Yo he hecho muchas versiones de los relatos y las he dejado reposar. Muchas veces puedes tener una idea, escribirla, al principio a lo mejor no funcionar muy bien, tanto en un cuento como en una novela, como en un poema, dejarlo reposar y al cabo del tiempo, pues por lo que sea, si te ilumina la lucecita y dices, anda, pues si yo cambiara esto, si yo hiciera esto otro, si yo en vez de esta palabra pusiera esta, si el conflicto en vez de plantearlo así lo planteara así, o si este personaje en vez de así fuera de esta otra manera, pues entonces es ahí donde empieza a surgir el buen relato o el buen poema, ¿no? A partir del reposo y del tiempo y de... Quizá yo soy muy, no sé, a lo mejor hay autores que escriben una primera versión de un poema o de un relato y ya se quedan con eso. Yo soy muy pesado, yo corrijo mucho. Yo necesito darle muchas vueltas y tengo muchas versiones de los relatos de este libro y muchísimas versiones hasta que he dado con la definitiva. Y sobre todo se me ha funcionado el trabajo, el tiempo y el tiempo de reposo y el dedicar mucho tiempo a corregir. Muy bien. Vale. Sol, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí. Yo tenía dos preguntas para ti, sí, como compañera de radio. Jorge, ¿qué es lo que te motiva a escribir actualmente? ¿Cuál es tu motivación a la hora de escribir? Pues muchas, pero fundamentalmente, una es el placer de contar historias, ¿m? Y de inventármelas, pues porque siempre es un proceso divertido, y contarlas, pues también a mí siempre me gustó mucho pues contar historias, ¿no? Entonces eso pues para mí es un placer. Y luego pues desde el punto de vista de la forma pues me gusta mucho como la sonoridad de las palabras, las frases bien construidas, los poemas bien hechos, algo que suena bien, ¿no? Que suena a música, ¿no? Entonces pues es también encontrar esa música por otro lado, ¿no? Encontrar pues la historia y la música, ¿no? Y bueno, mi siguiente pregunta es de todos los personajes que aparecen en tus relatos, en los relatos de este libro, ¿cuál es el personaje que tienes más cariño y por qué? Tal vez porque te haya costado más o porque te identificas con él. ¿Cuál elegirías? Ya sé que es difícil decantarse por uno solo. Bueno, pues hay varios. Me gusta mucho, no es un personaje propio, es un personaje histórico, pero me gusta mucho el personaje de Miguel de Cervantes en el relato del Español que hemos grabado en la radio, ¿no?
no sé, ese hombre atormentado que está buscando que todavía no ha encontrado la obra con la que sueña y que la está buscando, y que al mismo tiempo pues le va fatal las cosas en la vida y tiene muchos problemas, se siente traicionado por su rey y se siente un personaje atormentado, pero que sin embargo pues sigue intentando escribir, sigue conservando esa ilusión, ¿no?, por escribir, ¿no? Ese personaje me gusta mucho. Luego sí, me gusta mucho del relato El diablo en el espejo, pues David Cerceda, el ecologista que se siente también muy atormentado, muy traicionado por sus amigos, ¿no?, que siente un poco que su lucha pues no da lo que debería de dar, ¿no? Ese personaje también muy atormentado me gusta. Y bueno, y luego por supuesto el personaje el cuento más costumbrista, más ligero, más humorístico, pues me gusta el personaje de Rosita, ¿no? Porque es una anarquista, es una tía una gamberra, ¿no? Que encima se porta mal y le va bien, ¿no? Eso, me gusta mucho ese personaje, ¿no? Y cuál más, bueno, y el personaje del último relato, por un poco, no tanto porque se parezca a mí, sino un poco pues, o porque se parezca a mi vida, sino un poco porque compartimos pues una misma generación y una misma situación histórica, ¿no? También me gusta mucho ese personaje porque tiene mucho de autobiográfico también. A continuación procederemos a dar turno a vosotros, espectadores, para que podáis preguntar directamente al autor sobre este libro, maravilloso libro de relatos, Fotos de ciudades que amanecen. Sí. ¿Cómo planteas las historias? ¿Cómo surgen? ¿Tienes un esquema inicial y sigues ese esquema? ¿O un día que se te ocurre una cosa y la plasmas y ya está? Pues sí, yo sigo un esquema inicial, es un poco intuitivo, ¿no? Digo, bueno, pues me gustaría escribir sobre esto, ¿no? Sobre algo que te llama la atención, no sabes muy bien qué va a salir al principio, pero si haces un esquema por lo menos para guiarte, ¿no? Es importante en un cuento conocer el final, conocer hacia dónde vas, por el tema que hemos dicho de lo esencial, de la brevedad, es importante, ¿no? Pero yo creo que dentro de eso es un proceso muy intuitivo. Sí que es cierto que hago un esquema, lo voy siguiendo, pero luego, pues como ya he comentado, eso lo dejo reposar, y con el tiempo pues eso puede cambiar. O sea, no es la primera vez, o sea, yo tengo un final como para ir hacia algún sitio, eso es importante, pero no es la primera vez que no he cambiado el final o el sentido de un final, ¿no? Ya digo que para mí es muy importante reposarlo, dejarlo que pase el tiempo, y entonces un día te acuerdas y de repente se te ocurre cómo cambiar esa historia para que vaya mejor, ¿no? Para que mejore. Sí, yo quería preguntar que tú has recorrido varias ciudades, entonces quería preguntar si has estado en todas y si dentro de que has estado, si has estado o no, si has estado, que el proceso creativo realmente que te sitúas más dentro de lo que es la ciudad con su historia, con sus formas, con lo que te dice a ti, o realmente es un proceso creativo más imaginativo, es decir, lo tienes ahí como excusa y entonces desarrollas y inventas y a veces sobre cosas reales o simplemente imaginativas. Sí, vale, pues una interesante pregunta, me ha gustado. Creo que hay un poco de todo. Por ejemplo, en el caso de Estambul, yo he estado en Estambul. Sin embargo, la Estambul que yo describo ahí es una Estambul del pasado, que tiene más que ver con los cuentos sufís, con las 1001 noches. Es una Estambul un poco de sueño, de la imaginación, que tiene que ver con esa literatura tradicional y con esa literatura fantástica. En el caso de Londres, no he estado en Londres y hay 3 relatos dedicados a Londres, pero bueno, siempre es una ciudad que me ha fascinado, o sea, espero ir en cuanto pueda. Pero vaya, los 2 relatos, el español, el primer relato que trata de el duelo, que trata de este comunero que acaba en la corte de Londres, y el español, que trata del encuentro entre Miguel de Cervantes y Shakespeare, hablan de un Londres histórico, de un Londres que no existe ya, ¿no? Porque todos sabéis que hubo un incendio terrorífico en el siglo XVII y la ciudad se tuvo que reconstruir prácticamente. Entonces es un Londres imaginado, un poco histórico, ¿no? Que he reconstruido a través un poco de láminas históricas, ¿no? Por ejemplo, en el duelo, el personaje protagonista ve un amanecer en Londres cuando llega, y eso es del siglo XVI. Entonces esa descripción la tomé de una lámina del siglo XVI que había de Londres, que no tiene en absoluto que ver con
con la actual, ¿no? Entonces, entre que no he estado y entre que me refiero a un Londres del pasado, pues quizá un Londres también es un Londres histórico y un Londres que no tiene que ver tanto con la realidad actual, ¿no? Sino con una realidad histórica, por así decirlo. En el caso de las otras ciudades y en el caso de Madrid, pues son relatos actuales y por supuesto que se refieren a la ciudad de hoy en día, a la ciudad que vivo todos los días, y sí que tienen un componente real, no tanto soñado como realista. En el caso de Valencia yo creo que también. En el caso de Atenas también, ¿no? Y en el caso de Barcelona, por supuesto también. De alguna manera hay una correspondencia entre los relatos que se desarrollan en la actualidad y la ciudad más vivida, más real y más actual, que con los relatos que obviamente se desarrollan en el pasado y que puede ser una ciudad más soñada, más imaginada. José María, querías... Sí, yo te iba a decir que se me ha quedado en Valencia un amor imposible, que está recogido preso en tu libro, se llama Rosita. ¿No será este libro su regalo de cumpleaños, su regalo de Reyes? Pues hombre, yo se lo regalaría, aunque igual me lo tira a la cara, me lo pintarrajea o me lo quema, no sé. Es que es un poco peligroso regalar este libro a Rosita, pero sí, podía ser un buen regalo para una cuña publicitaria, podía ser un buen regalo para estas Navidades, para Rosita o para cualquier otra persona a la que queréis regalar algo. Cuña publicitaria. Sí, yo estoy muy contento con él. A mí me encanta. Me encanta Rosita y me encanta el relato. Allí. Sí, Ignacio, cuenta. Has comentado en mitad de tu presentación que parte de los relatos eran preexistentes, o sea, no formaban parte de un proyecto inicial y un libro de relatos. Yo desde que empecé a leerlo me iba preguntando por el sentido global, más allá del interés de cada uno de los relatos en sí mismo, y al terminar de leerlo me quedé como cuando uno ve un políptico, un retablo de muchos paneles, y entiende que la forma en que cada una de esas tablas que conforman cada panel, que a su vez conforman todo ese conjunto, están colocadas ahí con algún sentido, ¿no? ¿Nos puedes desvelar si eso es cierto o es casual? ¿Han caído así como por casualidad? ¿Cuánto hay, digamos, de montaje, de artificio en el conjunto, en el libro, como obra? Vale, pues te voy a contestar. Una de mis grandes obsesiones durante mucho tiempo fue, yo tenía varios relatos, no todos los que ahora actualmente conforman el volumen, pero tenía varios relatos y yo quería, de alguna manera, recopilarlos en un libro, pero es que había un poco de todo, ¿no? Entonces no sabía muy bien cómo, ¿no? Entonces, un día, pues en una fiesta en el Círculo de Bellas Artes, pues vi la ciudad. Y entonces me ocurrió la idea, vi toda la vista de la ciudad y digo, pues coño, pues esto a lo mejor si cada relato lo meto en una ciudad, pues ya puedo darle un sentido, ¿no? Entonces, pero no me salía el título, no sabía muy bien qué título coger. Entonces un día en un recital de poesía, una cantautora que a lo mejor gente, sobre todo Cristina Goga, que está por aquí, la conocerá porque es amiga suya, esta Cristina, que se llama Anabella López Viezma, pues tiene una canción con este mismo título, que se llama Fotos de ciudades que amanecen, y la canto y me encantó la canción. Luego la volví a oír en internet y dije, pues esto podría ser un bonito título para mi libro, Fotos de ciudades que amanecen. Entonces dije, venga, pues le voy a dar el sentido de las ciudades y del amanecer. Entonces cogí los relatos de nuevo y empecé a situarlos en un espacio y en un tiempo. Entonces ganaron muchísimo a partir de entonces cada historia, porque había historias como que no estaban demasiado bien situadas, no se sabía muy bien en qué época transcurrían, y al hacer el esfuerzo de en un espacio, en una ciudad determinada, en un tiempo, ganaron. Tampoco sabía muy bien dónde se situaron. Por ejemplo, el relato de Mensajes grabados. Pues desde el momento en que decidí, en los 80 tenía que ser porque hay un contestador automático antiguo y tenía que ser en los 80, ¿no? Pero en el momento en que decidí situarlo en la Elipa, nuestro barrio, pues ganó. Nosotros también somos de la Elipa, los dos. Y yo creo que ganó mucho, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y a partir de que metí un poco el común denominador del amanecer, de que el amanecer estuviera presente, ¿no?
Y luego también muy importante, pues también muy importante la formación de este libro es este último relato. El último relato, yo hice una primera versión que tiene poco que ver con la actual, que era una versión un poco onírica y que se titulaba Interrail, ¿no? Y que llegó a publicarse en la revista Viajes y Viajeros, que está por aquí el editor de la revista ha venido. Hola Jesús, ¿qué tal? Bueno, revista digital, pues aquí tenemos al editor de la revista digital, que por cierto os la recomiendo que le echéis un vistazo, porque si os gustan los viajes, porque es una revista sobre viajes que está muy bien, pero bueno, que le echéis un vistazo, viajesyviajeros.com. Entonces, bueno, pues hice un poco este relato para Viajes y Viajeros, y era un relato onírico, tal. Y entonces, bueno, pues... Pero bueno, yo no estaba muy contento con él. Yo se lo pasé a Jesús, lo publicamos, pero yo no estaba muy contento con él, ¿no? Entonces, de repente se me ocurrió, digo, anda, pues mira, primero transformé uno de los personajes principales, transformé completamente el sentido de este personaje, se me ocurrió otro final, y entonces, oye, ¿por qué no titulo este libro Fotos de ciudades que amanecen, ¿no? Entonces lo que ocurre y le doy el título de un que al mismo tiempo que es el título del libro sea el título de un cuento, de uno de los cuentos, exactamente del último, ¿no? Y entonces se me ocurrió que el personaje fuera un estudiante, se llama Félix el personaje, y llevara en la carpeta fotos de ciudades que amanecían. Y bueno, pues es un tío, Félix, su nombre lo dice todo, Félix viene de feliz, pues es un tío muy positivo, muy optimista. Y bueno, pues él siempre ve el amanecer como un renacimiento, ¿no? Dice, bueno, mira, no importa lo que haya pasado, no importa todas las desgracias que estemos sufriendo, que hayamos sufrido, en el momento en que amanece tú puedes ver el amanecer y entonces tomar conciencia de que la vida puede empezar y de que todo puede ser genial a partir de ahora, ¿no? Es un poco su filosofía de vida. Entonces tiene una obsesión muy positiva, por otro lado, ¿no? Con el tema del amanecer. Y esta es un poco la historia de este libro, de cómo se forjó. Y bueno, pues sí, yo creo que pese a que empezó con piezas muy deshilachadas y muy diferentes, yo creo que ha tomado un sentido. Tú se lo has visto, yo también se lo veo y de verdad que estoy muy contento porque darle sentido al libro pues ha sido una de mis obsesiones durante mucho tiempo, ¿no? Y ha sido pues bastante desesperante porque no se lo encontraba, pero al final lo he encontrado y aquí está. Sí. Si escribes ahora o dentro de lo que tú veas en mente, pues ahora escribir otra cosa, ¿qué sería? ¿También de ciudades o te toca buscar temas para volver al mismo tema o te lanzarías otra cosa? ¿Qué crees que harías? ¿Tienes alguna cosa en mente? Pues ahora mismo no lo sé, porque ha sido tal el parto de este libro que estoy todavía en el posparto, ¿no? Entonces no lo sé, pero solo te puedo decir que, bueno, me atrae, creo que en principio sí, me gustaría seguir haciendo cuentos, seguir haciendo poesía, pero me gustaría volver al mundo de la novela y me atrae mucho la novela histórica o la novela negra. Es un poco lo que me atrae, pero no lo sé. Por ejemplo, el tema de los comuneros ya está presente en este libro, pues es un tema que me tiene como obsesionado. A lo mejor intento tirar por ahí, los comuneros de Castilla del siglo XVI, entonces, pero no lo sé, no te sé decir. Ahora mismo estoy un poco en el posparto. Tengo la depresión posparto. Entonces no sé, todavía no he decidido por dónde voy a tirar, no lo sé. Sí, hice un relato que tenía un sentido de novela negra, pero que bueno, no creo que no quedó mal, pero no cabía mucho en este libro, no tenía su lugar en este libro. Pero sí, hice un relato muy propio de la novela negra, incluso con guiños, con ciertos guiños al cine negro, pero al final no está aquí. Quizá, ya digo que hay discrepancias, pero a lo mejor donde puedes encontrar un poco novela negra es en un relato que se titula Viaje a Grecia. Ahí hay elementos de la novela negra, yo creo que hay ciertos elementos, ¿no? Aunque ya digo, hay que discrepancias. Hay gente que le parece una novela negra, pero por ejemplo Alicia dice que no. Entonces, bueno, pero sí que hay ciertas alusiones al cine negro clásico, bueno, no sé, bueno. Lo leéis y ya cuando lo leéis pues ya me comentáis si es novela negra o no es novela negra. No, bueno, no lo sé. Si tenéis alguna otra pregunta más que hacer, si no, vamos a dar paso brevemente a José María Herrán. No, bueno, sí, no, espera, voy a... Es que... Ah, sí, dime. No, ¿qué habla? Está aquí.
En Viajes y Viajeros puedes ver la primera versión, que se titula Interrail, del último relato del libro, pero es la primera versión, no tiene nada que ver. Bueno, lo podéis si os interesa y os gusta, pues lo podéis buscar y comparar, ¿no? De cómo, y ver un poco el proceso creativo de cómo a lo mejor una idea inicial, un relato inicial se transforma en otro que no tiene nada que ver, que parte un poco de la misma idea y que se transforma en otra cosa. ¿Es Interrail? Se titula Interrail el cuento y está publicado en Viajes y Viajeros. Ahora espera, hablar un poco de mis otras, ¿no? Pero bueno, yo quería introducir algo. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, pero no me gustaría acabar esta presentación sin hablar un poco de otras obras y de otras cosas que hay por ahí, ¿no? En relación con este libro, me gustaría un poco hablar de los audiorelatos radiofónicos que hemos hecho en el Rincón de las Letras, que aquí está Sol, que es la directora del programa El Rincón de las Letras, y entre otras cosas, como entrevistas a escritores, etcétera, grabamos audiorelatos y nos divertimos mucho. También Emilio ha colaborado en varios de ellos. Y muy bien, y nada, pues que está ya montados el relato del español y el relato de mensajes grabados. En mi blog, jorgediazleza.blogspot.es, que se llama Compañeros de Viaje, tenéis en la parte dedicada al libro, tenéis varios enlaces a estos relatos y os los recomiendo os recomiendo escucharlos porque han quedado genial. Además es gratis, ¿no? Y además es gratis. Y pones en Google Jorge Díaz Leza, Compañeros de Viaje, y te sale el blog, o pon mi nombre, Jorge Díaz Leza, y te sale directamente el blog. Y ahí hay acceso en la parte dedicada a relato, en la pestaña dedicada a relato, pues viene explicado este libro y viene un enlace a los dos audiorelatos. Y os lo recomiendo que lo escuchéis porque están estupendamente interpretados y estupendamente montados. Y es otra manera, otro acercamiento a los relatos a través de diferentes voces, de la interpretación de diferentes actores. Y bueno, yo creo que está muy bien. Bueno, también me gustaría un poco hablar de otras obras que tengo. Me gustaría hacer una referencia al manuscrito, a la novela El manuscrito de San Florián, que escribí con María Jesús Leza, que es una novela un poco juvenil, de intriga y recreación histórica. Y que también la podéis leer, ya está agotada en papel, pero también en el blog hay varios enlaces al formato digital de esta novela. Lo tenéis en PDF, lo tenéis en EPUB, en diferentes formatos de ebook, y nada, se puede bajar, pues yo creo que por menos de 3 euros, muy, muy barato, ¿no? Pues ahí está. Y también ya que está José María Herranz, que fue el editor de mi libro de poemas Todas las vidas, pues ya que está aquí, ya que ha venido, porque ellos él es mi presentador, pero ellos son mis dos editores, ¿no? Cada uno de un libro. Entonces, pues me gustaría un poco hacer una mención aprovechando que está él. Por otro lado, pues también he traído ejemplares de Todas las vidas, por si alguno no lo tenéis y os apetece leerlo. Pero me gustaría que José María, como editor, pues nos dijera algo sobre este libro, sobre este libro. Muy brevemente, claro. Sí. Simplemente decir que en una de las convocatorias del Premio de Poeta de Cabra, Díaz Leza quedó finalista con un poema que está en este libro, En Todas las vidas. Gustó mucho al jurado. Te lo puse ayer. Y solamente haré un pequeño bosquejo de este primer poemario en solitario en la presentación que hice en su momento. Díaz Leza busca en este poemario su identidad como poeta y como ser humano, y lo hace de una forma crítica e intimista, comprometido con el mundo que le ha tocado vivir. Básicamente el libro Todas las vidas se forma como un palimpsesto donde se entrecruzan historias de amistades, amores y personajes casi siempre teñidas de un fuerte compromiso social, humano y ético, con una mirada poliédrica y hermosa desde mi punto de vista, y mostrando también las facetas más frescas y juveniles del ser humano y su natural tendencia al amor y al compromiso. A destacar, como digo, que incluye el poemario el poema finalista del Premio Poeta de Cabra, hace 2 convocatorias, son una cosa así. Vamos a ir dando por finalizado el acto, y ahora Jorge va a leer los agradecimientos por este libro. Muchas gracias por vuestra asistencia. No hemos terminado, un segundo. Ya acabamos.
Pero bueno, quiero agradecer a una serie de personas, ¿no? El montaje de este acto y este libro, ¿no? Bueno, primeramente, por supuesto, a Alicia, mi editora, que yo creo que ha hecho una edición estupenda. La portada está genial, se lee, además el formato que tiene el libro me encanta, porque la letra es grande, tiene muchos espacios en blanco para hacer más cómoda la lectura, y eso ya es un libro, pues yo creo que muy cómodo de leer, ¿no? También, bueno, como ya he comentado, soy muy pesado con las correcciones, pues también me gustaría agradecerle su paciencia al tener que aguantarme corrigiendo este libro. De hecho, me acuerdo que ya cuando estaba a punto de entrar en imprenta se me ocurrió cambiar una frase y ya le dijo, está en imprenta, no sé qué, bueno, pues déjalo. Pero nada, al final dijo, no, venga, lo hacemos. Y entonces incluso llegamos a cambiarlo cuando ya estaba a punto de entrar en imprenta, ¿no? Entonces, pues agradecerle a Alicia pues esa consideración y esa paciencia conmigo, ¿no? Bueno, por supuesto a José María, que ha hecho una presentación estupenda, me ha encantado. Creo que os ha hecho una descripción del libro muy buena y muy completa, al mismo tiempo que breve, no se ha enrollado tampoco. Bueno, por supuesto a mi amigo Ezequiel, que me ha ayudado mucho en la organización del acto y con el tema de las redes sociales. Y bueno, por supuesto, y que se ha volcado, el tío se ha volcado durante una semana al evento de Facebook, a colgar enlaces, ha trabajado muchísimo. O sea que se lo agradezco mucho. Y bueno, a Emilio y a Sol, por supuesto, que han leído el cuento muy bien, con mucho sentimiento, como yo creo que este relato que yo creo que es un relato bastante romántico, ¿no? Pues se debe de leer con mucho sentimiento, ¿no? Y bueno, y por supuesto, como he comentado antes, los audiorelatos, también quiero agradecer a todos los que habéis participado en estos 2 audiorelatos que ya están colgados y ya están montados, ¿no? Bueno, pues también han venido mis compañeros de un antiguo trabajo, que es cuando estuve en el Banco Popular, están por ahí atrás. Y bueno, pues justo cuando quería agradecerles su presencia y sobre todo quería agradecerles que bueno, cuando yo estaba corrigiendo este libro, cuando yo lo estaba puliendo y tal, pues nada, pues me animaron muchísimo, y cuando salió pues fueron los primeros en comprarme un ejemplar para animarme y tal, y quiero pues mucho sus ánimos y su ayuda con esto y el decirme, venga tío, para adelante, pues venga, que va a estar genial, que va a ser un gran libro y tal, ¿no? Bueno, por supuesto también al grupo literario Luis Cañadas, a la que está dedicado el libro. Bueno, no puedo decir mucho más de lo que dice la dedicatoria, pero más que nada que yo en este grupo pues me he forjado como escritor, como narrador de historias, y que en este grupo de relato pues se ha forjado este libro, y que gracias a sus recomendaciones, a sus sugerencias, pues creo que los relatos pues han mejorado muchísimo. Entonces a la gente de este grupo que está por aquí, no les voy a nombrar a todos porque no tenemos tiempo, pero bueno, que les agradezco mucho pues estar aquí y haberme ayudado con los relatos, habernos autoayudado todos, habernos ayudado mutuamente, ¿no? En nuestras creaciones, ¿no? Bueno, por supuesto para la creación de este acto, a Almudena, que ha avisado a mucha gente, a María Jesús, que también ha avisado a mucha gente y también me ha animado mucho con el acto y también ha hecho muchas cosas, a Ricardo, que ha estado ahí con el tema de la venta de los libros, y nada, y a Monse por el estupendo prólogo, por las preguntas. Y bueno, y sobre todo os quiero agradecer a los que finalmente habéis venido. Bueno, la fecha esta ha sido muy complicada, ha fallado muchísima gente. Entiendo que al final hemos elegido un momento muy complicado para hacer esta presentación. Es un momento lleno de cenas de empresa, compromisos familiares. Y bueno, pues yo entiendo que es un momento en que la gente en general lo tiene muy difícil para venir a estas cosas, ¿no? Yo me he dado cuenta, no contaba con ello, pero me he ido dando cuenta según se ha ido acercando la fecha, ¿no? Y bueno, pues eso, que os agradezco mucho que hayáis venido aquí, pese a los compromisos familiares, las cenas de empresa, la lluvia, el mal tiempo, el frío, que de verdad lo agradezco mucho, y yo creo que al final, pese a mis miedos, la presentación ha sido un éxito. Y ya está, muchísimas gracias y aquí acabamos.